Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo video de divulgación de investigaciones realizadas por el Instituto Caro y Cuervo de Colombia, una entidad pública que busca proteger y promover el patrimonio idiomático del país. Mi nombre es Alejandro Munévar Salazar. Soy antropólogo investigador que trabaja con el instituto desde hace varios años. Y en la ocasión de hoy quisiera compartir con ustedes un tema fascinante, el de la salud intercultural. ¿Alguna vez han ido donde un sobandero para que les trate de sobar la espalda? ¿Alguna vez se han tomado alguna bebida hecha a base de hierbas para curar alguna enfermedad? Pues estas son prácticas cotidianas que existen en toda Latinoamérica y no solamente, incluso podemos encontrarlas en África, en Asia y en algunos lugares de Europa. Por ejemplo, en Bogotá, Carlos Iván Murillo, conocido como el Tigre, es un famoso sobandero que trata a sus pacientes con métodos tradicionales. Según el diario El Tiempo, diario colombiano, el Tigre es un maestro en el arte de la sobandería, ayudando a aliviar dolencias musculares que no siempre encuentran respuesta en la medicina occidental. Pero, ¿qué ocurre cuando las explicaciones de la enfermedad no encajan necesariamente con los modelos de explicación de la medicina alopática o de la biomedicina? Este es el caso, por ejemplo, de conceptos como el de la enfermedad postiza. En muchas comunidades indígenas en Europa y en Latinoamérica, afrodescendientes, campesinas, pero no solamente, se habla mucho de la enfermedad postiza. Las dolencias se atribuyen a maleficios, energías negativas o desequilibrios espirituales de diferente naturaleza. En México, por ejemplo, los curanderos como los de El Espinazo, Nuevo León, combinan rituales, rezos y hierbas para tratar estos padecimientos. Fíjense en esta fotografía tomada en un ritual que captura la esencia de estas prácticas. Es interesante hacernos la pregunta. Dicen entonces que las enfermedades postizas las puede causar la envidia. Así que ya saben, la próxima vez que les duela algo inexplicable no es que estén enfermos, es que están triunfando demasiado. Todas estas prácticas nos ponen a pensar en la actualidad cómo nos referimos a la enfermedad y a la salud, cómo hablamos de ella, cómo interactuamos con ella. Recientemente justamente hablaba con alguien que me decía que antes del COVID los curanderos ya tenían teleconsulta y era muy popular. De hecho lo sigue siendo porque claro, te dicen hazte un baño con ruda y yo desde aquí lo superviso espiritualmente. Obvio, fuera de chiste, en realidad estas prácticas son muy comunes. El mercado asociado a este tipo de prácticas medicinales es muy importante en Colombia, así como en muchos otros países latinoamericanos. Así que vale la pena preguntarse, ¿cómo hablamos o cómo nos referimos a la salud y a la enfermedad en Colombia? Integrar estas prácticas en los sistemas de salud que son guiados por la biomedicina o la alopatía no es sencillo. En Colombia, la reforma de salud, que ha sido un tema muy hablado, muy conversado en diferentes redes y en diferentes contextos desde el año pasado, ha intentado incluir la medicina que denominan ancestral y ha generado grandes debates sobre cómo armonizar estas dos formas de ver la vida, la salud y la enfermedad. Según un artículo de una de las revistas, dejo todas las referencias en la descripción, algunos líderes indígenas reclaman el reconocimiento de sus saberes ancestrales y han demostrado ser eficaces en el manejo de enfermedades relacionadas con factores espirituales. Este esfuerzo refleja una lucha por el respeto y la equidad en la atención sanitaria. Muchas personas están en contra de la construcción de un sistema de salud intercultural en Colombia y tienen algunos argumentos muy interesantes, muy válidos, y es que desgraciadamente en medio de todo ese mundo existe también muchos charlatanes, muchas personas que intentan aprovecharse de la gente justamente porque se trata de un mercado. La salud y la enfermedad se han convertido en productos mercantiles y esa realidad hace que exista gente que se quiera aprovechar y que pone en detrimento saberes ancestrales y saberes actuales, modernos, como el caso de la alopatía, que buscan sanar a la gente. Bueno, pero ¿cómo es un sistema de salud verdaderamente intercultural? Imagínense esta escena, a manera de chiste, ¿no? Imagínense a un médico en una sala atendiendo a un paciente que dice una frase que hemos escuchado muchas veces:
necesitamos antibióticos. Y al lado, el curandero que le dice, necesitamos ruda valeriana y caléndula. O un mortero para tratar de curarlo. Imagínense esa situación. O sea, ¿cómo podemos imaginar esas escenas de medicina intercultural? Para algunas personas a las que solamente han tenido acceso a sistemas biomédicos de salud, ese tipo de escenas serían impensables. Pero existen ya modelos en el mundo entero que podemos encontrar de tipo intercultural. Desde la India o la China, que tienen sus sistemas de salud integrados con el biomédico, en la India, por ejemplo, con el ayurvédico, y en la China con el sistema médico tradicional de la China. También tenemos casos en Latinoamérica, como es el caso de Bolivia. En Bolivia, la ley 459 establece que la medicina tradicional ancestral debe integrarse a los servicios de salud formales con respeto mutuo. En Ecuador, el Ministerio de Salud ha creado espacios donde médicos tradicionales trabajan mano a mano con médicos alopáticos, logrando una atención más integral. Y los estudios que se han hecho alrededor de ese tipo de integraciones han sido bastante interesantes, con éxito rotundo, pues un éxito bastante conmemorable para ese tipo de interacciones. Bueno, y de todas estas, ¿qué buscamos nosotros? Un investigador, ojo, disclaimer, no busca tomar partido en este caso. Hay muchos investigadores que en otros casos tratan de tomar partido. En este caso tratamos justamente de entender, comprender lo que está sucediendo. No decir que uno u otro sistema es mejor, no estamos diciendo eso. Estamos simplemente a través de nuestros ejercicios investigativos tratando de entender cómo la gente piensa, siente y vive. Y en este caso en relación con la salud y la enfermedad. El Caro y Cuervo actualmente está realizando una investigación de gran escala que se llama el Nuevo Atlas Lingüístico y Antropológico de Colombia, que es de hecho lo que podríamos llamar el hijo de una gran investigación que se inició en los años 50 por el Instituto Caro y Cuervo también, que se llamaba el Atlas Lingüístico Etnográfico de Colombia. ¿Qué es eso? El ALEC, entonces el papá del NALAC, es una gran investigación que buscó tratar de entender cómo se hablaba el español de Colombia en el mundo rural, entre los años 50 y los años finales de los años 70. Una investigación que fue financiada por más de 14 gobiernos y que dejó un atlas gigantesco que hoy en día se puede consultar de manera digital. Pueden encontrar el link en la descripción, sobre las diferentes maneras de hablar. Pero no solamente la manera en la que se dicen las cosas, sino cuál es la relación entre la palabra y la práctica. En ambos proyectos, tanto en el ALEC como en el NALAC, lo que se busca entender es no solo cómo la gente se expresa en español, sino cómo entiende su propio mundo y cómo le da sentido a través de la palabra. Es así que uno de los productos asociados a esta gran investigación es la creación de lo que llamamos un corpus, un conjunto de archivos, en este caso sonoros, de conversaciones con campesinas y campesinas realizadas entre 1954 y 1978. Es un tesoro histórico. Ese corpus de la LEC está siendo justamente abordado desde diferentes perspectivas investigativas. Hoy en día hay tantas teorías y perspectivas investigativas para abordar ese tipo de documentos como investigadores en el mundo. Sin entrar en detalle, pero dejándoles algunas referencias que pueden consultar para saber más sobre la teoría si les interesa, esta investigación volvió sobre una propuesta llamada los esquemas culturales de la lingüística cultural. Una propuesta que se inspira de las ciencias cognitivas, de la neurolingüística, de la neurología en general, de las ciencias sociales modernas, para tratar de entender cómo la manera en la que hablamos nos permite identificar formas de pensamiento que le dan sentido a nuestra vida cotidiana. Así, el objetivo de la investigación era entonces usar ese corpus de conversaciones con campesinos y campesinas de los años 50 y los años 70 y buscar cómo se hablaba de la salud y la enfermedad en ese momento. Esto nos permite entender no solamente cómo la salud es descrita y es expresada en el territorio campesino colombiano,
sino que también nos da un referente para tratar de hacer comparaciones actuales con la manera de hablar de la salud y la enfermedad hoy en día, sobre todo justamente en el marco de la construcción de ese nuevo sistema intercultural de salud. Aquí les vamos a presentar entonces dos resultados de dos trabajos investigativos específicos, uno realizado durante el 2023 y uno realizado durante el 2024. Voy a comenzar por el último, que es el que nos presenta una revisión del corpus en su totalidad y que nos muestra cómo a través de esa propuesta teórica que ya mencionamos, podemos identificar un esquema que nos permite entender cómo los hablantes, ojo, no la generalidad, disclaimer, no estamos diciendo que este esquema se aplica a todos y todas las colombianas. Estamos diciendo que es el esquema que se deriva única y exclusivamente de las personas que participaron en las conversaciones de la LEC. Y esto es muy importante porque los esquemas son modulares, se pueden comparar, se pueden actualizar. Pero este esquema hace referencia a esa población específica. ¿Cómo es ese esquema? En este caso, dicho análisis revela la existencia de 3 estados interrelacionados de salud en la cultura popular: contaminado, liminal y estable. Para todas las personas de las ciencias sociales y en particular aquellos que vienen de la antropología, seguramente han escuchado estas palabras. Hay una teoría muy vieja que habla justamente de la contaminación en términos sociales, pero aquí estos son justamente elementos que salen de la investigación, de los comentarios y de las entrevistas hechas con las campesinas y los campesinos. En este caso, cada estado se caracteriza por un nivel diferente de riesgo y vulnerabilidad, y las intervenciones están orientadas justamente a restaurar o mantener el equilibrio. Comencemos. En el estado contaminado, la salud está comprometida por la presencia de una enfermedad o de influencia negativa que ha invadido el cuerpo o el espíritu. Eso que se llama contaminación se percibe tanto en dolencias físicas como espirituales y requiere por lo tanto entonces de intervenciones inmediatas para eliminar la enfermedad y purificar al individuo. Los rezos de expulsión y purificación, fíjense, los rezos, la palabra, así como los remedios de limpieza física, que pasan justamente por un conocimiento de cierta mezcla de las hierbas, son esenciales para restablecer el equilibrio. Ese es el estado contaminado. ¿Qué es un estado liminal? El estado liminal representa una fase intermedia de vulnerabilidad importante, en el que la persona se encuentra como en un umbral entre el peligro y la estabilidad. Es como estar en el medio de la nada. Durante esta fase, la intervención temprana es crucial para prevenir un deterioro de la salud. Entonces, por ejemplo, los tratamientos para esa enfermedad tan conocida en Latinoamérica e incluso en Europa, llamada el pujo, muy frecuente en los recién nacidos. Se considera justamente que los recién nacidos están en esa fase liminal de vulnerabilidad importante a nivel físico y espiritual. Y justamente todos los rituales, las prácticas, el acto de sobar, por ejemplo, o los diferentes remedios que se pueden hacer a manera de cremas, son utilizadas para restablecer e incluso prevenir el desequilibrio causado por el pujo. Los rezos preventivos y los remedios se utilizan para contener los riesgos y evitar que la vulnerabilidad progrese hacia una crisis de salud. Hemos visto que existen, por ejemplo, muchos elementos, objetos que protegen a los recién nacidos en diferentes culturas, no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica también, y que justamente evitan a nivel espiritual ese desequilibrio que existe en el mundo liminal, en este estado liminal. Y el estado estable, bueno, pues tenemos el contaminado, el liminal, el estable. Entonces, pues corresponde a la ausencia de enfermedad, ¿no? Fíjense que esta definición es muy particular y por eso decimos que no se puede generalizar. Está construida con base en los discursos, las palabras de las personas que participaron en las entrevistas. Ellos hablan de la enfermedad y la salud en esos términos. Eso es muy importante que quede claro. A ver, aunque el estado estable corresponde a la ausencia de enfermedad y aunque se considera que mantener ese estado implica prácticas preventivas constantes, la salud es vista como un equilibrio dinámico que debe ser sostenido a través de rezos, el uso de amuletos, la participación en festividades,
a veces de tipo religioso o de otro tipo, para asegurar la protección continua del cuerpo y del espíritu. Y estamos hablando en términos muy generales porque, bueno, primero, la cantidad de prácticas, de amuletos, de rezos que existen ya han sido, de hecho, incluidos en diferentes investigaciones nacionales e internacionales. Y no es el caso aquí de venir a decirles cuántas y cuáles son, sino más bien retomar todo eso y tratar de entenderlo de una manera más amplia. A manera de ejemplo, hablemos de una de esas enfermedades denominadas postizas, tan conocidas y tan presentes en tantos lugares del mundo, desde Latinoamérica hasta Asia, pasando por el Medio Oriente y África, y sobre todo por el sur de Europa. Se trata del mal de ojo. El mal de ojo en Iberoamérica incorpora tanto causas naturales como sociales en su explicación. Las causas naturales se basan en elementos como la contaminación del aire, la irradiación del sol y la luna, los desbalances humorales de las personas o animales. Esta mirada refleja un poco como incluso la influencia de lo que llamamos la medicina humoral en las creencias populares. Cuando se decía que ese equilibrio de la salud y la enfermedad estaba basado en una interrelación de humores que existían en el cuerpo. Las causas sociales de esta enfermedad, del mal de ojo, como muchas otras enfermedades postizas, se vinculan con emociones como la envidia o la birria, el odio y el amor. Esto otorga una dimensión que la medicina alopática o la biomedicina no sabe cómo tratar, pero que para las personas que están en su día a día, en su vida cotidiana, existe y debe ser justamente tratada de alguna manera. Los ojeadores no son solo personas específicas, ojeadores, ¿no? Aquellos que portan el mal de ojo, con la capacidad de causar daño a través de la mirada. No, es decir, también pueden ser animales en muchos casos, deidades o incluso objetos que generan el mal de ojo. Como siempre, las personas que son víctimas de esa enfermedad son aquellas que están en ese estado liminal de vulnerabilidad. En Iberoamérica, esta capacidad está asociada a desbalances humorales, pero también a características morales censuradas como el adulterio, el juego o la prostitución. El azar también muchas veces entra a jugar aquí en este tipo de explicaciones o de interpretaciones de esta enfermedad. Además, bueno, la diversidad de teorías etiológicas, es decir, que explican la causa de la enfermedad, es otro aspecto clave en la comprensión del mal de ojo en Iberoamérica. Además, la flexibilidad en la interpretación justamente de esta creencia ha permitido su adaptación a diversos lugares, dotándola además de significados individuales y comunitarios. Por eso el esquema que presentamos acá no puede ser generalizado. En el mundo de las ciencias sociales y de las humanidades, los trabajos sobre la impureza, la contaminación, la liminalidad de esos estados de vulnerabilidad son muchísimos y se pueden encontrar de manera gratuita justamente a través de diferentes lugares en internet, así que los invitamos a buscar. Pero justamente lo que tratábamos de hacer aquí era ver cómo las campesinas y los campesinos de Colombia hablaban de la enfermedad en sus propios términos, cómo podríamos ver si hay algún esquema detrás de su manera de hablar que nos permite entender su concepción de la salud y de la enfermedad, y cómo comparamos eso a otras teorías justamente de las ciencias sociales que ya existen sobre la salud y la enfermedad. Ahora miremos los resultados de la segunda investigación de las que les hablé, una investigación mucho más centrada, en este caso únicamente en personas que participaron en el ALEC, en las entrevistas entre los años 50 y los años 70, en la Amazonía colombiana, particularmente en los alrededores de Leticia. El caso de las concepciones de la salud y la enfermedad entre estos participantes de la ALEC entre los años 50 y los años 70 es similar en términos del equilibrio y el desequilibrio, pero no se habla necesariamente de contaminación, liminalidad y estabilidad. Se habla en otros términos, ya que las personas que participaban también incluían una cosmovisión un poco diferente a la de las campesinas y campesinos que participaron en otras regiones. La cosmovisión amazónica concibe la naturaleza como algo vivo y dotado de espíritu. Cada elemento, ya sea un animal, una planta, un lugar, como sucede en muchos lugares en otras partes del mundo con otros pueblos originarios, tienen una personalidad y pueden afectar la salud humana.
En la tradición amazónica, el arco iris, por ejemplo, no es solo un fenómeno atmosférico, sino una entidad con características sobrenaturales, que nosotros desde el mundo occidental llamamos sobrenaturales. Se le atribuyen poderes que pueden influir directa o indirectamente la salud de las personas, como en el caso de la erisipela o quemazón de arco, como la llaman los participantes en esta investigación. Una afección cutánea de la piel que, de acuerdo con las entrevistas, puede ser causada por la exposición al arco iris, especialmente cuando aparece acompañada de lo que los entrevistados llaman una llovizna o lloviznita. Este tipo de enfermedad afecta en particular a las personas que, como lo vimos en el esquema anterior, se encuentran en un estado de vulnerabilidad específica. Generalmente son niños, mujeres en un estado particular, puede ser por ejemplo en embarazo, y la aparición del arcoíris puede interpretarse como una advertencia o un castigo por la falta de respeto hacia la naturaleza o hacia la manera de interactuar con ella. Otro ejemplo de esta interacción entre los mitos originarios que explican la vida en términos de los pueblos originarios es el mito de Taucué o la Madre Monte, como la describen de nuevo las personas que fueron entrevistadas en este caso. Se trata de una entidad protectora del bosque y de la madre, el monte, como lo llaman en ese lugar, que castiga a quienes no respetan cierto tipo de reglas de interacción con ella, haciendo que se pierdan, por ejemplo, en el bosque, en el monte, o que se enfermen. Esta figura refleja la percepción de que la salud no es solo un estado físico, sino que también depende de la relación ética con esta concepción simbólica de la naturaleza. Las personas que ignoran esas normas corren el riesgo de ser encantadas, como lo dicen los entrevistados, por el monte, lo que se manifiesta por dolencias físicas o espirituales, y por lo tanto deben ser tratadas con una serie de herramientas simbólicas que permitan restablecer el equilibrio para llegar a la salud. Así, si quieren, a manera de conclusión para ir cerrando, las enfermedades en la cosmovisión de estos participantes en esta investigación no son percibidas únicamente como problemas físicos o de orden físico, sino como síntomas de un desequilibrio en la relación con el entorno y el mundo espiritual. Las transgresiones culturales, como el incumplimiento de normas rituales, en el caso de la Amazonía, el irrespeto hacia los ancianos o incluso el maltrato a los animales pueden desencadenar dolencias inexplicables. Cuando una enfermedad se atribuye a una transgresión cultural o espiritual, la sanación requiere más que remedios físicos, implica realizar rituales de limpieza, ofrendas a los espíritus o ceremonias de perdón para restaurar el equilibrio y el orden que fue transgredido. El hecho de que esto que les estoy diciendo no es nuevo para nada. Esto ya había sido identificado por cantidad de investigadoras e investigadores antes e incluso por los mismos pueblos originarios que llevan diciéndolo desde hace siglos. Pero lo interesante es ver cómo, en el caso de la investigación de la LEC, las campesinas y los campesinos que participaron en la investigación mantienen y siguen teniendo, de hecho, en la lógica de hablar de la enfermedad y de la salud, ese mismo esquema cultural en el que la salud debe entenderse de esa manera. Por lo tanto, pensar en la creación de un sistema intercultural en Colombia sigue siendo muy válido y es pertinente continuar las investigaciones de este tipo para tratar de ver cómo la gente se refiere a la salud y la enfermedad en sus propios términos y cómo, por lo tanto, actúa en consecuencia frente a ello. Fíjense, al final del día, tanto la medicina tradicional como la occidental tienen algo en común. Las dos nos piden que no nos olvidemos de tomar mucha agua, aunque en la tradicional también a veces te echan un huevito por si acaso. Bueno, fuera de chiste, es interesante justamente tener esto en cuenta en el contexto en el que vivimos actualmente. Hay muchas realidades que están cohabitando y que podemos identificar a través de la palabra, del análisis de la palabra, como lo propone esta teoría de la lingüística cultural. Muchas gracias por haber esperado hasta el final, por habernos escuchado. Esperamos que les interese. Y si quieren saber más, los invitamos a la página oficial del Instituto Caro y Cuervo para ver qué otro tipo de investigaciones se están llevando a cabo actualmente en Colombia. Que estén muy bien.